Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de fracturas de clavícula. Bueno, la fractura de clavícula es una fractura que ustedes ya la van a ir viendo mucho más frecuente. Es una patología bastante frecuente en la consulta de los fisioterapeutas que se vayan a dedicar a la parte deportiva. Es un hueso que es superficial, es subcutáneo y bueno, por lo tanto tiene poca cobertura muscular. Tiene muchos traumatismos directos, por lo tanto, gracias a esto, sufre muchas lesiones. Bueno, lo que van a hacer, van a llegar a un paciente que no tiene un antecedente traumático, en general son un accidente deportivo, de que le consulta porque le duele mucho el hombro. Ustedes lo revisan, semiológicamente es muy fácil el diagnóstico. Ustedes van haciendo la palpación desde la articulación a esternoclavicular, van alejándose la parte hasta hacia la articulación acromioclavicular y ustedes no solo van a ver que es como que sobresale un poquito más el hueso, sino de que a la palpación sienten que se mueve el hueso y crepita. Lógicamente, con este examen físico, ustedes van a tener una idea de que puede llegar a ser una fractura de clavícula. Sumado de que, bueno, si pasaron un par de días, ya tienen no solo dolor, no solo tiene el dolor, sino inflamación, tiene hematoma. Por lo tanto, uno le hace una radiografía y en la radiografía simple es muy fácil ver lo que es la fractura. Claramente nos damos cuenta que tiene una fractura. Esto en general son personas jóvenes, son accidentes deportivos, lo más frecuente. Uno de los, por ejemplo, en algunos deportes, por ejemplo el rugby, que tiene mucho traumatismo de los hombros, en estos casos son una patología súper frecuente. Por lo tanto, las personas que tienen este tipo de accidente, uno ya lo va sospechando la fractura de clavícula. Otras causas también son los arqueros, por ejemplo, de fútbol, de que caen con el hombro y esa fuerza que se aplica sobre el hombro es transmitida por el hueso y muchas veces esto produce una fractura de clavícula. Después tenemos los accidentes de tránsito, que los accidentes de tránsito hoy por hoy ocupan un lugar muy importante en la fractura de casi todo el esqueleto. Nosotros vemos en la clínica, nosotros vemos que se nota muchas veces en la protrusión del hueso y muchas veces se puede ver tipo una punta. Porque esta es una fractura de tercio medio que es la más frecuente. El fragmento proximal es traccionado por el músculo esternocleidomastoideo y el fragmento distal es traccionado por el músculo deltoides. Esto hace de que se desplace más la fractura. Por lo tanto, nosotros vemos de que tendríamos que contrarrestar ese tipo de fuerzas si uno quiere hacer un tratamiento ortopédico. Pero bueno, usted tiene que saber de que en general cuando uno hace tratamientos ortopédicos son no quirúrgicos, el hueso se aproxima no se asienta nomás un fragmento sobre el otro, nunca logramos una reducción anatómica, simplemente un hueso apoyado y de esa manera consolida sin ningún problema. Nosotros, ante la duda, pedimos una radiografía. La radiografía eventualmente se hace una radiografía de hombro y con esto tenemos el diagnóstico. Para ver bien, para ser bien estudiado, se hace una radiografía que se llama un frente de clavícula, que en este caso es, como se ve en la imagen, es una radiografía que tiene una mínima angulación en cerca de los 40 grados, que lo que buscamos con esto es descentrar lo que es la clavícula, que no tenga superposición ósea, así vemos con mayor claridad. ¿Por qué? Porque en el frente común de hombro muchas veces se superpone con pequeña imagen de la escápula y bueno, nos puede dar una pequeña confusión. Nosotros para las clasificaciones utilizamos una clasificación por tercio. Tercio medio, tercio proximal y tercio distal. La del tercio medio es la más común y la del tercio lateral, tercio distal, es la más compleja. Nosotros tenemos la del tercio medio con los desplazamientos clásicos. El fragmento proximal se eleva por acción del esternocleidomastoideo y el fragmento distal es traccionado por el músculo deltoides. En las que son el tercio lateral tenemos el subtipo 1, que esto es lo que observamos acá, que es una fractura distal de clavícula, pero con conservación ligamentaria.
En general estas fracturas lo que hace es que se desplazan muy poco, por lo tanto con un tratamiento ortopédico pueden andar muy bien. En el caso que está desplazada, lógicamente para hacer una mejor reducción hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Este es otro tipo de fractura que lo que tiene es la lesión de los ligamentos coracoclaviculares. Acuérdense que este tipo de fracturas son más infrecuentes, lo más común son el tercio medio. Pero en este caso sí, cuando está muy elevado, ese fragmento proximal hace mucha presión sobre la piel y puede producir una pequeña lesión. Cuando está muy elevado, en ese caso se requiere un tratamiento quirúrgico. Nosotros acá tenemos el tipo 3, que es el peor de todo, el de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque ya afecta lo que es la articulación. Como cualquier fractura articular, recuerden esto, que las fracturas articulares siempre tienen como complicación artrosis, sobre todo si no tiene una muy buena reducción, que muchas veces estas fracturas que afectan la articulación tienen fragmentitos muy chiquitos que es muy difícil de reducirlo. En esos casos, lógicamente, mientras más trazos tengan, más fragmentitos sueltos tengan, lógicamente tenemos más chance de que esa articulación vaya a una artrosis. O sea, genera primero una articulación que sea muy dolorosa y a la larga, con el movimiento que tiene la articulación, genera esa fricción, genera un desgaste de esa articulación que ya está lesionada por la fractura y nos genera una artrosis. Después también tenemos otro tipo de complicaciones que son más raras. Lo que tenemos que saber que justo el plexo braquial pasa por debajo, que por ahí a lo sumo podemos llegar a tener un poco de parestesia, pero son muy raras. Y si tenemos más lesiones, en algunos casos, sobre todo cuando son fracturas expuestas, un politraumatizado, podemos tener lesiones de la arteria subclavia. Si nosotros acá vemos otro tipo de trazo de fractura y vemos acá justo cómo se ve el paquete vascular nervioso que pasa muy por debajo, muy cerca de la fractura. A pesar de que el tercio medio son las más frecuentes, es rarísimo una complicación. Y la complicación más frecuente que vemos es la arteria subclavia. Como tratamiento, en general el tercio medio se puede tratar perfectamente con una inmovilización. Esa inmovilización puede ser un simple cabestrillo, como se muestra en la imagen, y que con eso simplemente lo mantenemos durante 30 días y andan perfecto con buenas consolidaciones. Y con eso anda bien, después lo que hay que hacer es una rehabilitación, ganar fuerza, todo. Recuerden que con los tratamientos ortopédicos, lo que nosotros no hacemos una reducción anatómica, simplemente un hueso queda apoyado sobre el otro y consolida de esa manera. Funcionalmente no hay muchos problemas, salvo que tenga algún criterio quirúrgico que ya se lo voy a comentar. Esto es más frecuente ver también, son los inmovilizadores en 8. ¿Qué pasa? Lo que hacen es traccionar hacia atrás los hombros. Al traccionar para atrás los hombros, lógicamente también se tracciona un poco la clavícula, por lo tanto mejoramos un poco la reducción. El problema de esto es que a la larga se comienzan a aflojar. Por lo tanto, a los velcro nosotros tenemos que ir ajustándolos siempre para que tengan mucha tracción. Igual que tenemos que enseñarle al paciente de que lo ideal es que duerma a 45 grados y sobre todo que los hombros caigan un poco. Tengan en cuenta que si ustedes duermen en una cama habitual, ¿qué es lo que pasa? Estar en decúbito dorsal, el apoyo que hace la espalda hace que los hombros los traccionemos para adelante. Por lo tanto, eso aumentamos la angulación. Por eso que lo que hay que hacer con esto, lo que se recomienda muchas veces, lo que hacen es un rodillo para ponerlo en medio de la espalda, entre las escápulas, y para que caigan un poco el hombro y favorece la tracción. Es una patología muy incómoda que es muy difícil que el paciente cumpla con esto. Como criterios de tratamientos quirúrgicos, son los principales que tenemos, que son muchos que son generales a cualquier fractura y otros son propios de la fractura de clavícula. Lo que nosotros sí vemos que ese acabalgamiento que tiene, el apoyo que tiene un fragmento con el otro de la clavícula, si es mayor a 2 centímetros, el acortamiento que tenemos es un criterio de que sea quirúrgico. Después, cuando tenemos una fractura, tenemos 3 o 4 fragmentos, lo que se llaman fracturas macroconminutas, también es un criterio quirúrgico también, porque sabemos de que todo esos fragmentitos es muy difícil de que consolide.
Por lo tanto, un tratamiento quirúrgico hay que poner placa con tornillo y en algunos casos, en ese caso, también hay que poner injerto óseo. Después tenemos lo que son las fracturas expuestas. Recuerden que cualquier fractura expuesta de cualquier hueso es quirúrgico, son un criterio absoluto de tratamiento quirúrgico, lo mismo que lesiones vasculares y nerviosas. Lógicamente, tenemos una lesión vascular severa o lesión nerviosa, siempre son indicaciones de tratamientos quirúrgicos para explorar la parte vascular, ya sea la arteria o la vena, o la parte nerviosa. Un hombro flotante. ¿Qué es un hombro flotante? Para los que no conocen, es cuando tenemos fractura de la escápula, tenemos fractura de clavícula, y en ese caso es como que el hueso está suelto. En ese caso sí o sí es una indicación de tratamiento quirúrgico por un hombro flotante, que muchas veces en algunos casos también se asocia a una fractura de húmero. Todo eso, bueno, tenemos que tratar de hacer una síntesis, o sea, síntesis, cuando decimos síntesis, es un tratamiento quirúrgico de la mayor cantidad de huesos. Una fractura ipsilateral, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos otro tipo de fractura? Como dijimos, cuando está asociada a una fractura de húmero, también es necesario operarla. Cuando son fracturas en pacientes politraumatizados, es más o menos como del hombro flotante. En los pacientes que tienen múltiples fracturas, lógicamente siempre se trata de hacer el tratamiento quirúrgico de la mayor cantidad de fracturas. ¿Por qué? Para que la rehabilitación sea más rápida y evitamos muchas secuelas por las inmovilizaciones. Y después, como dijimos anteriormente, por la parte estética. En la parte pública, por ahí no tenemos posibilidad de hacer tratamientos quirúrgicos al paciente que no tienen una indicación absoluta. En cambio, algunas personas por ahí que tengan obra social prefieren hacer un tratamiento quirúrgico que se hace en forma rápida con una incisión mínima y bueno, siempre también tenemos la complicación de que bueno, al ser un hueso subcutáneo, por ahí el material de cirugía se puede palpar y puede generar alguna molestia. Estos son un ejemplo de dos tipos de tratamientos quirúrgicos que se pueden realizar. Lo que es, por ejemplo, un enclavado, se pone como en la figura de arriba, se pone una clavija que simplemente lo que hace que reduce esta fractura. Es una técnica de reducción que sirve, lo mantiene durante 30 días y andan bastante bien. Este es un método barato que antes se utilizaba mucho, hoy por hoy se prefiere, como la imagen inferior, placas con tornillo. ¿Por qué? Porque si bien la placa con tornillo no tiene que hacer una incisión más grande, las clavijas, el problema que tenían es de que el borde, para que no migre, que otras de las complicaciones que tiene la clavija, nosotros tenemos que doblarle el borde. La clavija queda percutánea, o sea, desde afuera, nosotros se observa desde afuera, queda por fuera de la piel. Y eso a la larga, después de 3-4 semanas, porque en esta fractura por lo menos 30 días tienen que estar inmovilizados, esa clavija puede generar una pequeña infección de donde está que está el contacto de la piel, o sea, la parte que está por afuera que sale, se infecta el bordecito de la herida que se llama osteitis. Y en esos casos nos obliga a hacer un retiro precoz de ese material por la infección que produce. Nosotros acá vemos una fractura del hombro derecho que vemos que en este caso tiene 4 fragmentos y que se hace un tratamiento quirúrgico con la placa con tornillo con excelente reducción. Acá vemos una fractura lateral que es intraarticular, en este caso como comenté, y bueno, se hace una reducción con 2 clavijitas y una absorbe tracción. Como le dije, esta es una fractura que es muy infrecuente. Y acá vemos que también está descrito en caso de fractura, que son con minutos, fracturas expuestas, se puede hacer una colocación de un tutorcito, un tutor externo. Pero bueno, es súper infrecuente. Ahora pasamos a hablar de lo que son las luxaciones acromioclaviculares. Nosotros para ver acá lo que son la articulación acromioclavicular, tenemos que ver la articulación, tiene los ligamentos acromioclaviculares. Primero tenemos la cápsula articular, que es engrosamiento de la parte ligamentaria, y después tenemos los ligamentos acromioclaviculares. Otros ligamentos que producen estabilidad de esta articulación son los coracoclaviculares, que van de la apófisis coracoides a la clavícula, que tiene dos segmentos, tiene el conoide y el trapezoide. Acuérdense, el conoide es medial y el trapezoide es externo. Son los dos fascículos que tiene este ligamento que muchas veces en este tipo de lesiones están rotos.
Nosotros acá vemos perfectamente cuáles son la disposición del ligamento del conoide y del trapezoide y que bueno, y del ligamento acromioclavicular, que son, en este caso, pueden estar lesionados. También vemos de que también los músculos dan cierto soporte a esta estructura que ayudan a darle estabilidad. Tenemos los estabilizadores dinámicos y estáticos. Los estáticos son los ligamentarios que mencionamos recién y los dinámicos tenemos músculos como el músculo deltoide, el trapecio, el esternocleidomastoideo, todo eso que le dan estabilidad, tiene traccionando de un lado hacia el otro y el pectoral de la clavícula para ayudar a mantener en su posición. Este es igual que la fractura, es más frecuente producido por actividades deportivas, es más frecuente en varones, relacionado a deportes de contacto y bueno, la segunda década de vida es el pico de este tipo de lesiones. Acá vemos un traumatismo indirecto, como le dijimos que es clásico de los arqueros que salen a atrapar una pelota y con los brazos cerrados, o sea que el brazo aducido caen impactando sobre el hombro y esa fuerza se traslada hacia la clavícula y que es donde se produce la lesión de los ligamentos. Nosotros acá tenemos una clasificación en 6 grados para que vamos de acuerdo a las lesiones que va teniendo, cómo se van rompiendo los ligamentos, es qué tipo de grado tiene. Por ejemplo, tenemos el más común que el grado 1, que nosotros vemos un examen físico normal, la clavícula no está ascendida y lo que simplemente haciendo un buen examen, lo que percibimos es dolor bien sobre la articulación acromioclavicular. En ese caso, el tipo 1 lo que tiene es los ligamentos coracoclaviculares indemnes y los ligamentos acromioclaviculares que tienen una cierta distensión. La clavícula se mantiene en su posición normal, simplemente tiene dolor sobre la articulación. En cambio, pasamos al tipo 2, que en este caso ya tenemos ruptura de ligamentos acromioclaviculares y una distensión de los coracoclaviculares. Después tenemos el grado 3, que bueno, para nosotros estadificar el grado 3, que es muy similar al grado 5, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer una radiografía, acuérdense que la de frente de clavícula tenemos que hacer comparativa con el hombro opuesto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Medimos lo que es la distancia de la apófisis coracoide a la clavícula. Y de acuerdo a eso es que depende de la distancia que tenga, puede ser grado 3 o grado 5, que son muy similares. En el grado 3, en general, tiene un desplazamiento mayor a un 25%, o sea que de la que es la distancia normal, está aumentado entre un 25 y un 100%, es un grado 3. Después tenemos el grado 4, que es una lesión que en general está asociado a pacientes politraumatizados, que es un traumatismo fuerte de la clavícula que soporta el hueso y se rompen todos los ligamentos. Al desplazarse para atrás tenemos lesión de lo que es el trapecio y el deltoide. O sea que esto no solamente rompe dos ligamentos, sino los dos músculos, el trapecio y el deltoide. Después tenemos el grado 5, que lo que tenemos es la diferencia de amplitud. La distancia que hay de entre la apófisis coracoide a la clavícula aumenta más de un 100%. Eso es lo que lo diferencia del grado 5, lo que diferencia del grado 3, que el grado 3 es menos de un 100% y el grado 5 es mayor de un 100%. Los grados 5 en general, al estar muy elevado, estéticamente se ve demasiado. Esto en general son tratamientos, hoy por hoy, la mayoría de los pacientes son tratados quirúrgicamente. Después tenemos el grado 6, que es una patología sumamente rara, que bueno, en este caso es complejo como el grado 4, de que tiene un desplazamiento, pero el desplazamiento es hacia anterior y la clavícula se termina ubicando por debajo de la apófisis coracoides y del acromion y muchas veces se interpone sobre los músculos coracobraquial y el bíceps. Por eso esto es una patología que sí o sí son quirúrgicas para desengancharla y volverlo a su ubicación normal, porque son patologías muy dolorosas. Nosotros acá vemos una radiografía, un paciente, vemos no una radiografía, sino vemos fotos de un paciente que vemos, aquí en este podemos ver, sería un grado 4 que tiene un desplazamiento posterior.
nosotros vemos en el hombro izquierdo cómo se nota elevada la clavícula con respecto al hombro derecho. En este caso estamos en presencia de lo que se llama una falsa charretera. Acuérdense que la charretera es lo que tiene, lo que identifican en el hombro, el grado que tienen los que están en las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué pasa? Eso es como que le da una pequeña imagen de un escalón cuando tienen el traje. Bueno, en este caso nosotros hacemos un examen físico y se ve un escalón bastante marcado que no se ve en el hombro sano y que en este caso sería una falsa charretera porque se eleva la clavícula. En cambio, lo que es la charretera clásica es lo que es la charretera común es por luxación de hombro, esa es la que no es falsa. Y nosotros acá vemos en el perfil cómo se ubica la clavícula hacia posterior. Esto una lesión en general es grave. Bueno, acá nosotros vemos la radiografía de una luxación acromioclavicular tipo 1, que clínicamente tiene dolor sobre la articulación, pero nosotros nos fijamos radiográficamente, se ve perfecto, tiene una buena alineación, lo que es la clavícula con la articulación acromioclavicular. Nosotros acá vemos lo que es un grado 2, que acuérdense, en el grado ya tenemos ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y distensión de los coracoclaviculares, que se eleva mínimamente la clavícula, que esta elevación es menor al 25%. En un grado 3, nosotros ya tenemos lo que es la elevación de la clavícula, ya tenemos ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y de los coracoclaviculares, tenemos una elevación entre un 25 y un 100%. Y después la tipo 4, que en un frente por ahí no se lo ve de todo bien, por eso se hacen un axialoides para ver su desplazamiento hacia posterior. Hacia posterior. Recuerden que la tipo 4, para que se produzca este tipo, se rompen el músculo trapecio y el deltoides. Y bueno, en esta radiografía nosotros vemos un paciente con una luxación acromioclavicular grado 6. Está mal numerado acá en la radiografía, en la filmina esta. Y bueno, que observamos de que la clavícula se va por debajo de la apófisis coracoides. Es muy rara. Yo esta imagen la saqué de internet. Nunca llegué a ver una de estas. Inclusive si ustedes ven, ahí ven lo que es, se ven las líneas que se ven de los cables, porque debe ser un paciente que está internado en terapia, porque este tipo de lesiones generalmente son politraumatizados, son pacientes que no solo tienen luxaciones, la acromioclavicular, sino tienen traumatismo de tórax, tienen otras patologías concomitantes. Y como tratamiento, muchas veces se utilizó durante un buen tiempo este tipo de inmovilizaciones donde uno lo que busca es hacer una pequeña presión con el cabestrillo, justo tiene un soporte, un apoyo sobre la clavícula y uno lo iba ajustando en forma circular. Una parte de esta tracción pasa por detrás de la clavícula y del hombro y otra pasa por debajo del brazo. Lo que buscaba es como comprimir y tratar de bajar la clavícula. Durante mucho tiempo se utilizó esto, pero ¿qué pasa? No solo que te producía muchas lesiones cutáneas, sino que se observó de que no tiene ningún valor. O sea, de que uno lo utilizaba, al principio pensaba que te hacía un poco de presión, pero no tenía ningún tipo de valor. Las patologías de estas, cuando son quirúrgicas, no hay otro tipo de tratamiento, son quirúrgicas. No hay ningún tipo de tratamiento ortopédico de que haga mejorar, que se pasaron, por ejemplo, de una luxación acromioclavicular grado 5 a una 3. No es que lo va a reducir, pasar de una que sea no quirúrgica a no quirúrgica. Lo que son quirúrgicos y este tratamiento se utiliza con el cabestrillo a una de grado 1, grado 2 o grado 3 que por ahí no son quirúrgicas. Acá nosotros vemos algunos de las posibilidades de tratamientos quirúrgicos que, bueno, van cambiando y hay muchísimos tratamientos. Esto para por lo menos tengan una idea de cuáles son las opciones quirúrgicas que hay. ¿Qué es lo que se hace? Se ubica la clavícula en su lugar y se puede poner unas clavijas, una absorbe tracción, tornillos, se utilizan arpones. Hoy por hoy se hacen desinserciones musculares, se insertan en la clavícula, cualquier cosa para bajar la clavícula y mantenerla ahí.
Son distintos tipos de tratamiento. Como le dije, se utilizan mucho los arpones que mejora la parte estética para que no haga mucha protrusión sobre la parte de la piel y evitamos por lo menos que tenga lesiones cutáneas. Como complicaciones, la estética. En la persona muchas veces hoy por hoy es una de las principales indicaciones. Uno ve una persona que tiene una clavícula muy elevada y se ve sin remera, se mira al espejo y se ve que estéticamente no le gusta, por lo tanto termina siendo un tratamiento quirúrgico en estos casos, sobre todo en mujeres jóvenes. Después, las complicaciones cutáneas por inmovilizadores. Esto básicamente se notaba mucho cuando uno intentaba bajar la clavícula con esos inmovilizadores tipo cabestrillo, o algunos inclusive lo que hacían es también intentaba bajar con una tela adhesiva ancha, intentaban bajarla, pero bueno, ya casi no se ve tanto de eso porque bueno, se comprobó que ese tipo de inmovilizaciones o ese tipo de tracciones no modifican en nada en cuanto a la evolución natural de esta patología. Después, con el tratamiento quirúrgico, cuando se utilizan clavijas, sí, lo que le dije, lo mismo que para la fractura, puede tener lo que se llama osteitis, que es infección del material de las clavijas cuando quedan percutáneas, migración del material, y bueno, después también hay artrosis cuando afecta al hecho cuando están muy elevadas, por ahí están asociadas a mínima fractura por abulsión del ligamento acromioclavicular y puede generar artrosis. Y osificación de los ligamentos también está descrito, pero es muy raro. Bueno, esto espero que les haya gustado la charla. Cualquier duda se comunican conmigo. Muchas gracias. Hasta luego.